Ya está en línea Daniel Artán, el economista jefe de Fiel, a propósito de todo lo que hay en torno al Club de París, la negociación y demás que se ha conocido en la madrugada del día de hoy. Artana, ¿cómo está? El gusto de escucharlo. ¿Cómo anda? Buen día. Bien, gracias. Bueno, ¿cuál es su primera impresión respecto a lo que ha trascendido el acuerdo con el Club de París, aparentemente sin el Fondo Monetario Internacional, con un pago inicial y un acuerdo a 5 años de esa deuda de casi 10.000 millones de dólares? Me parece positivo, digamos, eso es resolver algunos de los conflictos pendientes que tarde o temprano Argentina iba a tratar de resolver. Creo, por otra parte, que eso no va a generar divisas en forma inmediata, pero debería por ahí dar una posibilidad de que se consiga algo más de fondos para el año que viene, y eso va a ayudar al funcionamiento de la economía, así que creo que es una buena noticia. ¿Con qué debería estar acompañado para un flujo de inversión que todo el mundo presagia el gobierno necesita ante la enorme escasez de dólares? Yo diría, primero hay algunas cosas del exterior más que hay que ver cómo evolucionan. Ahí lo más importante, lo más decisivo es ahora, a mediados de junio, qué decisión va a tomar la Corte Suprema de Estados Unidos respecto al caso de los fondos buitre. Si uno consigue que la Corte acepte el pedido de revisión de Argentina o que le pida una opinión al fiscal general en Estados Unidos, eso patearía la resolución de ese conflicto para más adelante, y eso ayudaría a generar un poco más de confianza, porque el riesgo ahí es que uno termine en default técnico si el gobierno decide no pagar. La verdad que no sabemos qué es lo que el gobierno va a hacer si pierde y la Corte rechaza el caso, que es una de las posibilidades que hay. Y después, en el frente doméstico, creo que ayudaría también que el Tesoro, desde la política fiscal, ayudara un poco al Banco Central, que hoy contuvo la hemorragia, le puso un torniquete a la hemorragia que hubo a final del año pasado, principios de este año, pero bueno, eso no cura al enfermo. El enfermo tiene un déficit fiscal muy elevado, cada vez se financia más con dependencia del Banco Central, y eso está generando una presión inflacionaria importante sobre la economía. Así que ahí sería bueno que el gobierno se pusiera los pantalones y tratara de ordenar un poco la cuestión fiscal, que está muy deficitaria. ¿Usted imagina que el escenario de inflación, como anticipó Augusto Costa, en mayo va a tener alguna baja adicional al que tuvo en abril y que fruto del enfriamiento de la economía y en todo caso la caída en los niveles de actividad y el menor consumo estamos frente a un escenario donde no se están convalidando alzas como venía ocurriendo en la economía en el primer trimestre? Sí, nosotros creemos que la inflación va a bajar respecto de los primeros meses del año, que estuvo muy alta. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que van dando los datos. Nosotros calculamos que la inflación se va a ubicar alrededor del 2% mensual de acá a fin de año, quizás un poco menos, pero bueno, venimos de un cuatrimestre con inflación muy alta. Entonces, yo creo que eso va a ocurrir. A partir de ahí habrá que ver. Esto no le resuelve el problema al gobierno. Es como que pasaste el cimbronazo de la primera parte del año, pero te quedas con una inflación muy alta y con una economía relativamente parada. Imagina una baja de tasas y que la pugna Kicillof-Fábregas termine dándole alguna ventaja competitiva tras el acuerdo con el Club de París al propio ministro de Economía y que en ese andarivel, digamos, vaya más por su lógica que por la lógica Fábrega, que un poco había sido el resguardo, la garantía, el torniquete, como usted dijo, a la sangría y hemorragia de reservas? Pero si uno baja la tasa de interés y no hace nada más, como va a haber una fuerte emisión de déficit fiscal, eso no está bien. Los datos fiscales del trimestre no fueron buenos. La pregunta que uno tiene ahí es esa liquidez a dónde va a ir a parar. Algo va a ir a la actividad económica y algo va a ir a alimentar la brecha cambiaria, más allá de lo que uno haga en el frente externo. Entonces, yo creo que si se postergara en la resolución del tema de los conflictos que tenemos con los fondos buitres, quizás habría un poquito más de espacio, pero sería mucho más firme la posibilidad de la recuperación si uno hace los deberes en materia fiscal. Es decir, como que el gobierno quiere eludir el problema fiscal, pasarle el muerto al gobierno que sigue y tratar en el medio de reactivar la economía. No tiene mucho espacio, porque lo que hacen las buenas noticias del exterior, y otra vez está pendiente el tema del caso de los fondos buitres, es por ahí ayudar a que el panorama de dólares no sea tan negativo, pero uno no ve una avalancha de capitales viniendo a la Argentina. Yo por lo menos no lo veo en lo que resta.
Ujú. Las reuniones con Vladimir Putin y con el presidente chino de la presidenta de los próximos 45 días, ¿ponen a la Argentina en el concierto internacional o en el contexto de una relación un poco más importante de la que se venía teniendo en virtud de casi la no presencia de Argentina hasta aquí, o no? En eso corresponde más a analistas de relaciones internacionales, yo soy economista, pero de todas maneras yo te digo una cosa, con China es natural que uno tenga un diálogo, Argentina tiene mucho comercio con China, tiene una relación muy importante, Rusia está pasando una circunstancia muy especial, digamos, entonces uno no sabe si este intento es producto del aislamiento que ha tenido Rusia después de sus decisiones bastante cuestionables en lo que ha pasado en Ucrania, y es tratar de salvarle un poco el pellejo al presidente de Rusia, ha quedado muy golpeado en términos de su prestigio internacional, o realmente se puede formar algo productivo para la economía argentina. Veremos. En materia de China, en China sí me parece razonable que Argentina tenga un diálogo permanente porque tenemos muchos intereses comerciales con China. Tenemos mucho comercio con ellos, es muy importante tener esa relación. Ahora, también es cierto que teníamos una relación muy aceitada con Brasil y nos hemos pasado teniendo conflictos todo el tiempo con los brasileños, en parte porque tenemos una visión muy proteccionista de la vida y porque la desesperación por los dólares ha llevado a pisar importaciones más allá de lo que se pidió en acuerdo. Usted habló de la cuestión dólares y la brecha cambiaria. ¿Es pensable, imaginable, digamos, un dólar con esta brecha en torno al 40% más o menos, conviviendo casi sistemáticamente de aquí hasta fin de año? ¿O tal vez imaginan un contexto distinto, con una brecha más alta o con una brecha más baja? Bueno, la brecha va a depender de un montón de factores, de las noticias del exterior, de lo que hagan con la emisión monetaria, de lo que hagan con el escenario fiscal, de lo que hagan con la política de tasa de interés, depende de un montón de cosas. Yo lo único que puedo decirte es que si la brecha es alta, se complica la economía. Entonces lo que el gobierno tiene que tratar de hacer, y en alguna medida trató de hacerlo, por ejemplo, por el comité que hablábamos antes, fue estabilizar las variables financieras. Una de las variables financieras que hay que estabilizar es la brecha cambiaria. Lo ideal sería no tener brecha cambiaria, lo que requeriría sacar el control de cambio. Yo creo que eso es posible, pero requiere otro manejo de política económica diferente del que ha hecho el gobierno. Se enamoró del control de cambios y nos hizo pagar a todos un gran costo, porque la economía se metió en el receso en parte por esa decisión equivocada que se tomó a final del año 2011. Hoy la economía está en recesión y con caídas inclusive en los estudios preliminares del segundo trimestre del año, Artana. La economía viene cayendo desde el cuarto trimestre del año pasado. En el primer trimestre, cuando uno la corrige por estacionalidad, va a dar caída también, los propios gobiernos están dando eso. El segundo trimestre, a pesar de la cosecha de soja, el resto de los indicadores no viene bien. En la industria hay sectores muy golpeados, el sector automotriz, la metalmecánica, es decir, hay sectores que están pasándola muy mal, se sumó la construcción en la primera parte del año también, entonces en realidad uno tiene sectores importantes de la economía que están sufriendo mucho. Yo diría que es cierto que hemos vivido en marzo, abril, el peor momento en términos de poder adquisitivo de jubilaciones y de varios salarios, porque después han empezado a aparecer los acuerdos y la suba de jubilaciones del 11% pegó en estas semanas, digamos, pero yo la veo muy apretada la economía en los meses que vienen. Creo que quizás el año que viene podamos tener un panorama mejor en la medida en que uno tenga algún alivio de crédito externo. También es cierto que está el riesgo de que se caiga el precio de la soja el año que viene, que también ha sido muy bueno. Pero lo que uno tiene que llamar la atención es que estamos teniendo una economía en receso, con alta inflación, con un precio récord para la soja. Eso marca la fragilidad y la cantidad de errores que se cometieron en materia de política económica. En términos de transición política y demás, ¿usted cree que la Argentina está más en un problema económico o en un problema político, digamos? A la viejo estilo, digamos, ¿es la economía o es la política? Bueno, son ambas, ¿no? Hay problemas económicos. Yo diría, Argentina, primero hay un problema de qué es lo que a mi juicio el gobierno ha tomado una enorme cantidad de decisiones equivocadas. Los efectos no se notaban porque teníamos una bonanza extraordinaria, porque se había heredado un resultado fiscal muy favorable, digamos, producto del mega ajuste fiscal que se hizo en el año 2002. Ahora,
ahí se tomaron una cantidad de medidas equivocadas, aumentó enormemente el peso del Estado en la economía, enormemente la presión tributaria, y no se puso el énfasis adecuado en la calidad de ese gasto público. Entonces hoy nos encontramos con un Estado sobredimensionado, deficitario y muy ineficiente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para mejorar la eficiencia del gasto? ¿Cómo vamos a hacer para mejorar la calidad de las regulaciones? Es distinto decir que no tiene que haber regulaciones, pero Argentina se ha metido con controles de precios, de cambios, que son realmente muy negativos y que no le han permitido resolver los problemas de faltante de dólares o de inflación que tiene la Argentina. Desde que se pusieron los controles, las cosas empeoraron en esos frentes. Entonces, en realidad, lo que uno tiene es que tiene que tener un diagnóstico político adecuado para adelante y va a haber que tomar decisiones que por ahí son impopulares. Ahora, todos los analistas políticos dicen que la próxima composición del Congreso va a estar bastante fragmentada, así que se van a requerir consensos. Y sería importante que los distintos partidos empezaran a trabajar en esos consensos, porque al que le toque va a tener que tomar decisiones de ordenar un montón de cosas que están muy desordenadas y que nos han llevado ya a una parálisis de la actividad económica o a un crecimiento muy bajo. Argentina, desde que está el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ha crecido igual que el mediocre crecimiento brasileño, muy por debajo de los países que les ha ido bien en la región, con una inflación mucho más alta que el resto de los países. Entonces, en realidad, han sido 7 años hasta ahora de un desempeño económico muy mediocre. Entonces, tenemos que tener un diagnóstico correcto para a partir de ahí empezar a ver por qué hicimos las cosas mal. Porque si uno cree que todo esto que se hizo en los últimos años está bien, y bueno, ahí tenemos un problema mucho más serio, ¿no? Artana, respecto a la reforma tributaria, que ojalá la Argentina discute pronto, porque es una de las enormes y grandes materias pendientes, ¿usted cree que básicamente por dónde hay que ir? Porque Massa dice, bueno, bajemos retenciones, eliminemos retenciones en otros casos, Avena, sin ir más lejos, etcétera, eliminemos para todas las economías regionales, y pongamos un impuesto a las transacciones financieras que pueda financiar eventualmente esa caída de recursos fruto de la reducción en las retenciones. Habla de desgravar del impuesto a las ganancias los alquileres en los casos de vivienda única. Habla de bajar efectivamente el peso sobre los salarios del impuesto a las ganancias. ¿Por dónde cree usted que está una reforma integral o por dónde deberían ser los ejes de discusión? ¿Cómo que debe pasar la propuesta? Solamente decir que tengo una reunión fuera, así que voy a tener que cortar, pero déjame que te diga una cosa nada más. Primero, cualquier reforma tributaria que uno discuta tiene que generar los mismos recursos que tenemos hoy. Ahí vos me estás hablando de bajas de impuestos con una creación del impuesto nuevo, que no sé, no conozco el detalle, pero me baso en lo que vos decís, de un impuesto a las transacciones financieras. Pues ya tenemos un impuesto a las transacciones financieras, que es el impuesto al crédito. ¿Qué impuesto a las transacciones financieras quieren poner? O sea, si lo que está hablando es grabar la renta financiera, buena parte de la renta financiera ya está grabada en la Argentina. Y lo que queda por grabar tiene un impacto fiscal reducido, que no digo que no haya que hacerlo, pero no va a permitir financiar todo. Entonces me gustaría, yo no sé si esto es la verdadera propuesta, me gustaría ver el detalle de esa propuesta, pero lo que vos me contás me suena como que no cierra fiscalmente, quizás hay algo más que nos estamos perdiendo y por eso me gustaría leerla antes de hacer un análisis más completo. Pero digo, cuidado porque a la Argentina le faltan recursos. Entonces, no sé, para bajar la presión tributaria hay que decir qué gasto vamos a bajar, cosa que yo vería con simpatía, pero que no veo a ninguno de los políticos argentinos diciendo qué gasto público piensan bajar. Daniel Artana, gracias por este ratito en la mañana, muy gentil, muy amable.